Que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Gracias por su compañía en esta fría, es una fría mañana realmente, del 14 de diciembre. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? El festejo de la Guadalupana en todo el país, interesante, ¿verdad? La música, mariachis, donde quiera. Pero bueno, nuestro programa a las 9 con usted desea agradecer a Tere García, una gran amiga, promotora de lectura. Ella ofreció para el equipo de a las 9 con usted una comida muy sabrosa este fin de semana, el sábado pasado. Nos invitó por ahí a un fraccionamiento que se llama El Zamorano, con un paisaje agavero bellísimo. Y bueno, ella preparó un delicioso pozole, unos aguacates exquisitos para el guacamole, en fin, que estuvimos entre el chipi chipi, que todo el día estuvo lloviendo del sábado, ¿verdad? Pero bueno, con un ponchecito muy rico y sobre todo en grata compañía, estuvimos disfrutando enormemente de esta actividad que programó y que nos invitó Tere García y su familia. Así que nuestro agradecimiento profundo y un abrazo para Tere García y para cada uno de ustedes en esta mañana, confiando en que esta semana sea muy positiva para todos, para cada uno de ustedes. Y además les recuerdo que esta es nuestra última semana de trabajo en vivo del año, porque el último programa será este viernes 18, tenemos luego un periodo vacacional y regresaremos hasta el año entrante. Así que gracias por estarnos acompañando, le invitamos a que nos dé su mensaje navideño para todo el público y ya está hoy con nosotros el doctor Arnulfo Eduardo Velasco en su 12º programa del año con temas en torno a la historia de la ópera. Le hemos llamado a esta vertiente El Camino de Orfeo. A partir de esa primeras óperas de la Camerata Florentina, pues hemos dado continuidad y Arnulfo Eduardo ha estado compartiendo con nosotros no solo sus conocimientos, sus investigaciones también, sino que es su material discográfico y en video para todos ustedes. Y hoy inauguramos un nuevo disco compacto y Historia de la Ópera 22, la segunda parte. Sí, así es. Buenos días, Arnulfo. Muy buenos días, Yolanda. Sí, efectivamente, continuamos con este disco y pues hoy vamos a ver a dos compositores diferentes, un francés y un checo. Uh-huh. El francés, pues una persona que es bastante conocida como autor de música orquestal y música para piano, Emmanuel Chabrier. Creo que todo el mundo conoce su obra que se llama España, una rapsodia para orquesta, que es casi caballito de batalla de todas las orquestas del mundo. Uno las ve constantemente, la oye constantemente en muchas representaciones, pero tiene otras obras que son bastante conocidas. Como compositor de ópera no es tan popular, por lo menos afuera de Francia. En Francia hay algunas óperas que se recuperaron en el siglo XX y que han tenido bastantes representaciones. Sobre todo es especialista en un cierto tipo de ópera cómica, que tiene ciertas similitudes con la música Offenbach, pero es más sofisticada. Incluso Chabrier se distingue por haber tenido una técnica musical extraordinaria. Era un hombre que sabía mucho de música y sabía estructurar sus obras en forma muy interesante. Además era un hombre muy culto, fue amigo de muchos intelectuales de la época, era muy amigo de Edouard Manet, el pintor. Incluso Manet fue su padrino en su matrimonio. Además hay 2-3 pinturas de Manet en las que aparece Chabrier. También mucha gente lo puede reconocer porque hay una famosa pintura impresionista de Henri Fantin-Latour que se llama Alrededor del piano, donde se ve un grupo de intelectuales de la época oyendo a un músico tocar en el piano. El músico tiene abierta una partitura de Wagner y el músico está tocando el piano es Chabrier. Emmanuel Chabrier. Entonces, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, cuando transcurre su obra. Sí, él nació en 1841 y murió en 1894. Uh-huh. Por cierto que murió de sífilis, como muchas personas de la época. Sí. Era la gran epidemia de la época, la enfermedad que realmente afectó mucho, sobre todo en los medios intelectuales. Así es extraño ver la frecuencia con que ocurre esto. Y también enfermedades de corte intestinal que ahora son las curas con 2-3 días, se enfrentan, y en esa época eran estos, y respiratorias también. Sí. La tuberculosis que mató muchísima gente. ¿Sí? Y enfermedades también que en aquella época simplemente no se podían identificar. Sí. Por ejemplo, muchas enfermedades pulmonares de la época se identificaban como tisis, en realidad parecen haber sido
cáncer pulmonar. Así es. Sobre todo la gente fumaba mucho, pero los médicos no tenían ni idea ni que el tabaco causaba daño, ni que existía algo así como un cáncer de los pulmones. Bueno, pues Emmanuel Chabris es nuestro primer invitado especial del programa. Creo que es la mejor manera de iniciar la semana, ¿verdad? Con música y agradeciéndole al doctor Arnulfo Eduardo Velasco esta historia de la ópera tan puntual, tan exhaustiva, diríamos, que no deja, ahora sí que no deja partitura sin lectura, ¿no? Bueno, hay algunos autores que sí me salto de vez en cuando, pero trato de seguir la medida. Lo sé. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la primera? Sí. Y recordarle al público que tenemos para el público un CD, un disco compacto y también un video. Un DVD. Un DVD, para que usted marque el teléfono 3030-5350 y se lleve uno de estos regalos que ofrece el doctor Velasco. Así que adelante con la primera selección. Es de una ópera que se llama La Estrella. Y bueno, todo se explica en la imagen. Adelante entonces, por favor, Claudia. ¿Qué le parece la voz de Patricia Petitbon que acabamos de escuchar? Sorprenden efectivamente los agudos. La forma como sostiene las notas altas, sí, es muy interesante. Muy delgado, muy delgada su voz, muy aguda ciertamente, y
con mucho control de su voz en los agudos, ¿no? Así es. Sí, son la típica soprano ligera sobreaguda, que no tiene notas graves, pero pues no las necesita. Sí, bueno, escuchamos L'Étoile de Emmanuel Chabrier, de la primera ópera que estamos hoy comentando. Y ciertamente Emmanuel Chabrier, no es muy común escuchar el nombre de Emmanuel Chabrier en los repertorios de ópera, eventualmente, pero es... Sí. Curiosamente, algunas partes orquestales de sus óperas sí se oyen a menudo. Sí. Por ejemplo, hay una pieza que muchas orquestas interpretan que se llama la fiesta polonesa, y forma parte de una de sus óperas. Y claro, la tocan aparte. Y ciertamente los pianistas le tienen mucho respeto porque compuso una serie de obras para piano. Él mismo era un extraordinario virtuoso, considerado de los mejores de su época, que incluso era muy curioso porque tenía los brazos muy cortos. Y sin embargo dicen que era impresionante porque movía las manos con una rapidez impresionante. O sea, la rapidez de movimiento era lo que compensaba la cortada de los brazos. Y sus manos, tal vez grandes manos. Probablemente esas manos grandes al final de unos brazos cortos. Bueno, Emmanuel Chabrier. ¿Cuántas óperas compuso Emmanuel Chabrier? En realidad no muchas, aproximadamente unas 5 o 6. Pero solamente hay 2 que se siguen representando, que son las que vamos a escuchar un fragmento el día de hoy de estas. L'Étoile, la estrella, que ya hemos escuchado una parte, y continuaríamos con... una ópera que se llama, la traducción al español sería algo así como El rey a pesar de sí mismo, o El rey contra su voluntad. Le roi malgré lui. Así es. Y esa quizás es incluso más popular, es de donde viene precisamente la famosa fiesta polaca, aunque la vamos a oír es otra cosa. Pues ¿te parece si vamos a ir a un corte? Y yo le recuerdo el teléfono, usted se puede llevar este DVD o bien el disco compacto con la música que estamos escuchando al 3030-5350. Corte y regresamos para seguir conversando con el doctor Arnulfo Velasco. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con todos ustedes conversando sobre ópera. Y Valer, le quiero recordar que a partir del jueves, viernes, sábado y domingo, tendremos la oportunidad de disfrutar de El Cascanueces con el Ballet de Jalisco. Es una gran oportunidad y como lo hemos comentado en tantas ocasiones, no hay capital de la cultura a nivel mundial que no tenga su cascanueces por estas épocas. Bueno, en Guadalajara hemos visto y anunciado esta temporada 3 o 4 cascanueces, pero viene el Ballet de Jalisco ahora para presentar en el Teatro Degollado el Cascanueces a partir del jueves 17, 18, 19 y el domingo 20. Así que están todos ustedes cordialmente invitados. Pero continuemos con Emmanuel Chabrier. Nos acercamos a la obra operística de este autor francés y hemos escuchado L'Étoile, fragmentos de L'Étoile. Vamos con Le Roi malgré lui, a pesar de él, y es sin duda una comedia, pero de esto nos hablará el doctor Arnulfo. Sí. Una curiosidad antes, Chabrier en realidad durante mucho tiempo no se ganó la vida como músico. Él era abogado de profesión. ¿Abogado? Sí, y trabajó mucho tiempo en el Ministerio del Interior francés. Durante 20 años, casi 20 años, estuvo trabajando ahí. Y en su tiempo libre componía sus obras. Válgame, nunca lo hubiera imaginado, ¿eh? No. No, sobre todo por el tipo de profesión que implica estar muy de cerca con la virulencia de la vida y demás. Bueno, era más bien burócrata. Ah, bueno. Y por cierto... No, de todas maneras se contagia. Sí, y por cierto, muy responsable. Ajá. Tenía fama de ser muy buen empleado, la gente lo apreciaba mucho, sus superiores... Incluso cuando renunció, porque ya era ciertamente un poco más famoso, ya podía dedicarse nada más a la música, sí, pues le dieron una muy buena despedida porque lo apreciaban mucho como empleado. Sí, de veras que es un dato curioso. Emmanuel Chabrier. Sí. Estamos hablando de Emmanuel Chabrier. La ópera esta que vamos a oír ahorita, El rey a pesar de sí mismo, es efectivamente una ópera cómica que muchos consideran que es su obra maestra e incluso es muy admirada por otros compositores. Un gran admirador de esta ópera era nada menos que Maurice Ravel, que la considera una obra maestra. Le Roi malgré lui. Y sobre todo por el manejo de la partitura. Incluso algunos críticos han dicho que la estructura musical del rey, a pesar de sí mismo, equivale a una forma de perfección. Perfectamente estructurada, donde cada número se encadena perfectamente con el siguiente. Donde no hay esos efectos que a veces en muchas óperas, sí, donde parecería que le puedes quitar una parte. Parchadito, así como sí, para... Sí. La transición suele ser un reto, ¿no? Así es. Y en el caso de esta ópera, él cuidó muchísimo que hubiera una estructura perfectamente desarrollada. Entonces, por eso muchos músicos la aprecian mucho. Además, tiene una inventiva melódica muy interesante
y también precisamente ciertos juegos de experimentación con música de tipo impresionista. Se adelanta. Él era amigo de los impresionistas, Sí. entonces bueno, evidentemente pues formaba parte de ese grupo, entonces trata de producir ciertos efectos de ese tipo. Ya. Pues vamos a escuchar un fragmento entonces de Le Roi malgré lui. Fíjense A en las pesar voces. de sí mismo. Fíjense en las voces de estos cantantes. Son dos cantantes sobreagudos, que son marido y mujer. John Osborne y Lynette Tapia. Qué interesante, ¿no? También que sean una pareja y los dos sobreagudos. Así es. Vamos a escuchar entonces Cher Minka. Sí. Volvemos en un momento a seguir compartiendo. Mientras tanto, disfrute de este fragmento de la ópera El Rey, a pesar de sí mismo. Oui, Corona girait d'exterminer. Qui donc? Le roi, dans ce cas douce amie. Apaise-toi, Maminka, je vais te rassurer. Tantôt pour dans ce Seigneur qui conspire, ce vent des dix aînés. Attendant, tu vas rire, je ne suis pas le roi. Oh, est-il possible? Vous n'êtes pas le roi. J'étais le roi, c'est vrai, mais il n'importe. Vois-tu, pour les rois de ma sorte, le lendemain n'est pas bien sûr. Et si ma dynastie avorte, pour goûter à bonne pupille, qu'une même ardeur nous exhorte, suivons l'amour qui nous apporte à dire d'elle au beau pays que l'on appelle le
que le ha parecido Le Roi malgré lui, el rey a pesar de sí mismo, con esta historia basada en un hecho real. Me comentaba Arnulfo, nos lo platicaba, de cómo pues es rey por un ratito en Polonia. Sí, el rey... no muy motivado. Sí, que Enrique de Valois le tocó ser rey de Polonia un tiempo, pero no le gustaba vivir en Polonia. Bueno, le hubiera convenido más, porque cuando se fue a ser rey de Francia, al poco tiempo lo asesinaron. Bueno, ahí está lo que acabamos de escuchar. Confío en que esté usted disfrutando de este programa. Estamos hablando de Emmanuel Chabrier. Toca el momento a Emmanuel Chabrier. Hemos escuchado L'Étoile y Le Roi malgré lui. Y en la segunda parte del programa vamos a escuchar nada más y nada menos que Antonín Dvořák. Me encanta, con óperas como Rusalka. En fin, una delicia Antonín Dvořák. Vamos a continuar con ustedes. Les recuerdo el teléfono, es el 3030-5350, para que nos llame, y se puede llevar el disco compacto con la música que estamos escuchando hoy en el programa, o bien se puede llevar también el DVD con estas imágenes que usted tuvo la oportunidad de ver, que valdría la pena que le comentaras al público, Arnulfo, la rareza de esta animación que vimos antes de que estuviera el cine. Sí, es una animación hecha presente por Émile Reynaud, un pionero que es uno de los antecesores del cine. Para hacer estas animaciones él lo hacía sobre una tira de papel, o sea, no es fotográfico. Una larga tira de papel transparente sobre la cual dibujaba cuadro por cuadro. Y luego lo proyectaba desde atrás de la pantalla, utilizando un enorme aparato, el praxinoscopio, que manejaba con unas manivelas. Ajá, praxinoscopio. Sí, es una rareza realmente ver esto, y además muy interesante, o sea, un ejemplo de un pionero de lo cinematográfico antes de que en el cine se introdujera el efecto fotográfico. Interesante. Y bueno, pues hemos escuchado este fragmento, esta parte que ha sido verdaderamente interesante con este matrimonio. Lo escuchábamos, le decía Arnulfo, están todo el tiempo en el agudo, ambos. Sí. Unas voces muy agudas. Sí. John Osborne y Line Tapia. Sí, y es muy interesante porque no son voces tan comunes. Las voces precisamente sobreagudas que permiten producir este tipo de efectos. Bueno, pues vamos a ir entonces al siguiente corte, recordándole que usted puede marcar nuestro teléfono, el 3030-5350. Es el momento de agradecer a los compañeros que están participando de este programa Tras el Cristal, como Ángeles Rodríguez en la producción general, en el audio Víctor Hugo Barbosa y Claudia Fernández en el video. Agradecemos también a Ariel Martínez, que está con nosotros para recibir sus llamadas, 3030-5350. Volvemos con usted en un momento a seguir conversando sobre la historia de la ópera. Adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, nos vamos hasta Checoslovaquia para ahora dirigirnos a hablar de un compositor extraordinario, Antonín Dvořák. Vamos a pasar el micrófono al doctor Arnulfo Velasco para que nos platique de las óperas de Antonín Dvořák, como Rusalka, y como, bueno, él nos hablará de ello. Adelante, Arnulfo. Dvořák nació en 1841 y murió en 1904, ya en el siglo XX. Y sí, ciertamente es uno de los principales compositores checos, y algunos dicen que es el principal de todos. Junto con Smetana. Sí, seguido por Smetana. Sí. Que por esto se conocieron bien, porque Dvořák de joven fue instrumentista de viola en la orquesta que dirigía Smetana para el Teatro de la Ópera. Así que se conocían bien y evidentemente hubo una influencia. Pero Dvořák es mucho más conocido, sobre todo porque muchas obras han tenido una enorme difusión. ¿Quién no conoce la Sinfonía del Nuevo Mundo? Claro. Que la compuso durante una estancia bastante desgraciada que tuvo en Estados Unidos. Lo invitaron a dar clases y a dirigir un conservatorio de Estados Unidos, pero desgraciadamente le tocó uno de sus recurrentes crisis económicas que tiene en ese país, y le habían ofrecido pagarle 5 veces más de lo que ganaba en la República Checa. Se tuvo que regresar porque le dejaron de pagar, no tenían con qué. Incluso le quedaron debiendo todo un año. Válgame. Pero bueno, aprovechó para componer esa obra. Como era un hombre muy culto y muy interesado por la música, dedicó el tiempo que estuvo en Estados Unidos a estudiar la música de los nativos americanos, la música de los espirituales negros, y eso influyó la Sinfonía del Nuevo Mundo. Exacto, sí. Aparte, tiene otras obras importantes como su Stabat Mater, las marchas, las danzas eslavas para piano, que son extraordinarias,
y compuso 10 óperas, de las cuales la mayoría no tienen difusión fuera de la República Checa, por lo que estamos comentando fuera del aire, por el problema del idioma. Hay muy poca gente que pueda pronunciar el checo. Sí. Pero hay más allá de Checoslovaquia no se habla. Sí, así es. Incluso yo recuerdo que un escritor holandés, que es Noteboom, se quejaba de que su idioma era muy privado, que solo hablaba una minoría de gente. Imagino que los albaneses y los checos le dijeron, sí, claro. Tu idioma nada más. O sea, hay muchos idiomas en el mundo que solo se hablan dentro de un país. Y sí, ciertamente, el checo es dificilísimo, dificilísimo. Así es. Bueno, como sea, sin embargo, una excepción son 2 óperas de Dvorak. Una, el título se puede traducir como El Diablo y Catalina, o Diablo y Katy, que es una ópera cómica bastante divertida y que es muy popular en la República Checa. Se monta a menudo allí y de vez en cuando fuera de Checoslovaquia. Bueno, ya no existe Checoslovaquia, fuera de la República Checa. Sí. Y la otra es Rusalka, que es así, es una de las más grandes óperas que jamás se han compuesto. Muy representada fuera de la República Checa, incluso en ocasiones traducida a otros idiomas para evitar el problema del lenguaje. Hay un video de una representación en Inglaterra cantada en inglés, porque pues sí, para un cantante que no es checo, pronunciar el checo es dificilísimo. Sí, cómo no. Ahora que en varias compañías acostumbran presentar todo su repertorio, estoy hablando por ejemplo de la ópera de San Luis, Missouri, todas las óperas se presentan traducidas al inglés. Así es la forma más sencilla de obviar el problema de los idiomas. Así es, pero pierde la fonética. Exactamente. Hay una fonética de la ópera que se pierde. Pero bueno, si quieres vamos escuchando un fragmento de la primera ópera, del Diablo y Catalina, para que se den idea precisamente también de esa brillantez también muy típica de Anthony Dvorak. Orquesta Filarmónica Checa. Adelante.
Bueno, tenemos numerosas llamadas del público. Qué bien que estén marcando con nosotros. Leopoldo de la Mora dice: me encanta el programa de ópera. Felicidades, Arnulfo. Eusebio Anguiano Manzano: me encanta el programa también. Martín García Ramírez: felicidades y un caluroso saludo desde Puerto Vallarta. Nos llama. Gracias, Martín. Hilda Díaz: encantada de escucharles y encantada de haber cantado en la pastorela, nos dice. Claro, Hilda, un abrazo, y qué bueno que subrayas esto. En la pastorela que presentamos el viernes pasado, el viernes pasado, el coro de C7 cantó toda la primera parte, fíjate, Arnulfo, de esta pastorela. Fue divertidísimo. Además, el coro de C7, ataviados con sus trajes negros muy de invierno, sus bufandas rojas. Sergio, muchísimas gracias, Sergio Hernández, el director del coro del Estado y del coro de C7, y toda la primera parte fueron villancicos. Muchísimas gracias, lo disfrutamos enormemente. Gracias, Hilda. Isel Martínez: maravillosa ópera y el programa. Gracias. Luz Gabriela Aguirre: lo mismo, se apunta para el CD. Mari Carmen Mercado: saludos a todos, el programa es muy interesante. Lorena Villalbazo: felicidades, Arnulfo. Pregunto si va a continuar la historia de la ópera el año que entra. Sí, todavía no termina. ¿Un año más, Arnulfo? Pues, ¿o cómo vamos? Vamos a ver, porque todavía nos faltan bastantes compositores. Bien, Tengo Felipe la idea Benítez. de terminar quizá con Puccini, pero ya veremos. Bueno, Felipe Benítez, saludos, nos dice. Alicia Bermúdez: muy interesante el programa de hoy, todos participan, claro. María Eugenia Vázquez, de Mirador del Sol: saludos a todo el equipo del programa, nos dice. Claudia Gil: felicidades de todo corazón, gracias. Antonieta de Lourdes Rojas dice: siempre veo el programa, saludos a todo el equipo y además aprendo mucho, nos dice Antonieta. Francisco Álvarez: felicidades, doctor Arnulfo, y a todo el equipo. Bueno, todas estas llamadas participan, por supuesto. El teléfono es 3030-5350 y se pueden llevar ya sea el disco compacto o el DVD, que son ediciones, yo diría que, bueno, obviamente difícilmente tendrá usted la oportunidad, porque son producciones que hace el mismo Arnulfo, ¿no? Entonces es un privilegio tener esta colección. Arnulfo, continuamos ahora sí con Dvořák. Sí, creo que vamos a ir ya al corte, pero sí comentar algunas cosas de él. Sí. Dvořák en realidad era un compositor que no está destinado a ser compositor, porque era de origen bastante humilde. Sí. Su padre era carnicero y dueño de una taberna que precisamente surtía también a un castillo. Pero el papá tenía interés musical, era un músico que tocaba instrumentos tradicionales, un instrumento que se llama cítara, o sea, cítara, Sí. y era un buen instrumentista. En contra de cierta leyenda, los padres no se opusieron a que Dvořák fuera compositor o músico, por el contrario, lo apoyaron mucho. Incluso propiciaron que pudiera ir a estudiar a la ciudad, y el niño se formó con los mejores compositores y músicos checos de la época. Entonces, de alguna forma, los padres propiciaron esa vocación, en contra de las leyendas que a veces le cuentan a uno, que papá quería que fuera carnicero y el niño tuvo que escaparse de su casa. No, son leyendas que se inventan para hacerlo más romántico el asunto. El hecho es de que él tuvo todo el apoyo desde chico para ser músico, y mire usted que es el músico más representativo de la historia musical de la República Checa. Además, se hizo famoso muy pronto como instrumentista, tocaba la viola y era muy bueno en eso. Y luego como maestro de música, daba clases, incluso una de sus discípulas se convirtió en su esposa, que era la hija de un joyero. Sí. Y bueno, empezó a componer y su música tuvo notable éxito. En realidad logró lo que el mismo Smetana no había logrado, convertirse en un compositor casi oficial para la República Checa. Los checos lo admiraban por su sentido nacionalista, pero en aquella época la República Checa formaba parte del Imperio Austrohúngaro y también precisamente los austriacos apreciaban mucho la obra de él. Y fuera de su región también, en un momento determinado, unos grandes admiradores fue Johannes Brahms, que fue su amigo también. Y escucharemos algo de Dvořák inmediatamente después del corte. 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. 3030-5350. Aprovechemos el tiempo para seguir con Dvořák. Adelante, Arnulfo, por favor. Sí, vamos a oír ya directamente el fragmento de Rusalka, que debo señalar una cosa. Para mí esta es una de las arias más bellas que jamás se han compuesto. Sí. O sea, le tengo un aprecio impresionante. Por eso, bueno, vamos a escucharla para que se den cuenta. ¿Y se llama el aria? El aria es precisamente, bueno, el título... En checo, quién sabe. Sí, pero es precisamente la invocación a la luna.
a la luna. Que hace precisamente la Rusalka. Maravilloso. A mí me tocó ver esa ópera, le platicaba Arnulfo en el Teatro de Praga. Maravilloso. Vamos a verlo y volvemos en un momento para seguir conversando.
Bueno, ¿qué le ha parecido? Yo debo decir que es una de mis óperas favoritas, Rusalka, me encanta. Y esta parte, esta aria es bellísima, bellísima, Sí, sublime. Es muy impresionante porque tiene una calidad como trascendente, o sea, Sí, sí. uno siente una invocación realmente a la trascendencia impresionante. Exactamente, contactas, es como esa grieta, ¿no? Que une. Pero yo quisiera compartirles que sí es una ópera que en Praga, cada repertorio, es decir, cada temporada se monta. Tuve la fortuna de ver, y yo les comenté cuando regresé de Praga en aquella ocasión, algunos lo recordarán, que se abrió el escenario y había un lago, era un estanque, solo que vertical. En lugar de que fuese horizontal, era un estanque vertical en el cual cruzaban peces y ondinas o sirenas arriba y abajo. Rusalki. Otro aspecto interesante que me parece literario, las Rusalki son espíritus que tienen una relación, mueren con relación trágica en relación con el amor, como las Willis de Giselle, ¿no? Entonces, es interesantísimo ver cómo el tema principal es el amor, ¿no? El amor y la muerte. Y que incluso, bueno, es un tema recurrente del folclore a nivel mundial. Sí. Por eso, precisamente, Dvořák, su libretista, utilizaron elementos de varias tradiciones, incluyendo lo de Melusina y todo eso. Sí, sí. Y el cuento de la sirenita, solamente dándole un final mucho más interesante. Claro. El sacrificio del príncipe. El príncipe al final descubre que no puede vivir sin ella. Ni con ella ni sin ella. Así es, y se sacrifica. Sí. Y claro, le devuelve a ella su condición, porque lo que ella necesitaba es que él muriera para ella poder regresar a ser una Rusalki. A ser una Rusalki eternamente. Sí. Y él, claro, sin embargo, es muy trágico. Ella está condenada a vivir eternamente. Amándolo. Amándolo. Pero viene la pregunta de, ¿prefieres haber amado o nunca haber amado? Seguramente Rusalka contestará, habiendo amado y llenándome de ese amor eternamente, ¿no? Quizá en cierta forma lo que los dos pensaron. Sí. Ya ves, siempre se cuela ahí el romanticismo. Sí. Finalmente. Bueno, a fin de cuentas estamos en pleno periodo romántico todavía. Claro. Rusalka es esta ópera maravillosa. Si usted tiene la oportunidad de ver la película, hágalo, porque también es bellísima. Gracias, María Elena Vera, Felipe Pacheco, Ana Belén, muchas gracias. Ana Belén Castro, Irma Manzanares, María de Jesús Castro, muchas gracias por llamar. José Alfredo Ciordia, Javier Álvarez, José Barrios Baviera, Andrés Pérez, muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas. ¿Qué te parece, Arnulfo, si tomas 2 papeletas, por favor, para ofrecerles pues estos regalos que el doctor Arnulfo Velasco nos ha traído? Bueno, aquí está Luz Gabriel Aguirre Camacho. Bueno, y una segunda. Para Felipa Pacheco. Bueno, entonces Luz Gabriela Aguirre Camacho se lleva uno de estos regalos y Felipa Pacheco se lleva el segundo, así que el CD y el DVD respectivamente para Luz Gabriela y Felipa. Gracias por sus llamadas y pueden pasar a recogerlo a partir de este momento. Les recuerdo, el CD contiene la música del programa pasado, de este y del siguiente. Sí. Y el DVD nada más los videos que utilizamos el día de hoy. Bueno, aquí están para que usted tenga la oportunidad de disfrutarlos y qué buen regalo, ¿verdad? Ahí está, para que pasen a recogerlos. Subrayo, Luz Gabriela Aguirre se lleva el CD y Felipa Pacheco el DVD. Gracias por participar hoy todos ustedes con nosotros, de manera muy especial un gran colaborador, el doctor Arnulfo Eduardo Velasco, que una vez más nos comparte no solo sus conocimientos, sino su material, que tiene toda una colección extraordinaria. Debes de pasártela escuchando ópera diariamente, bueno, Arnulfo. Escuchando música, o sea, ando siempre viendo música, porque sí, soy aficionado a la ópera, pero tiene otro tipo de música también me gusta. ¿Cómo cuál? Tengo una afición por la música tradicional, o sea, las canciones tradicionales antiguas de diferentes países. Magnífico. Amigos, llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, tenemos esta semana, todos los días a las 9 con usted la cita. Gracias y hasta mañana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.